Muy bien, chicos, buenos días. Pues vamos a seguir con el curso de termodinámica. Seguimos con la parte de la aplicación de la ecuación del gas ideal. Entonces, el día de hoy vamos a resolver el problema o el ejercicio 253. Me voy a permitir leerlo para ponernos en contexto. El problema 253 dice que la presión de una llanta de un automóvil depende de la temperatura del aire en la llanta. Cuando la temperatura del aire es 25 grados centígrados, nos dice que el medidor de presión registra 210 kilopascales. También nos dice que si el volumen de la llanta es de 0.025 metros cúbicos, hay que determinar el aumento de presión en la llanta cuando la temperatura del aire en su interior aumenta a 50 grados centígrados. También determine la cantidad de aire que debe sacarse para regresar la presión a su valor original a esa temperatura. Suponga que la presión atmosférica es de 100 kilopascales. Entonces, tomando en cuenta esta información, pues tenemos dos estados. El primero es el de la llanta a 25 grados centígrados, el segundo es el de la llanta a 50 grados centígrados. Entonces, nos pide que determinemos el cambio de presión y la cantidad de aire que tendríamos que sacar en la llanta a 50 grados centígrados para mantener la presión original de 210 kilopascales. Entonces, ya me tomé la libertad de anotar los datos aquí, entonces vamos a verlos. Nos dice que en la llanta a 25 grados centígrados tenemos una presión de 210 kilopascales y tenemos un volumen de 0.025 metros cúbicos. Nos dice también que la presión atmosférica es de 100 kilopascales, esto a 25 grados centígrados. A 50 grados centígrados nos pregunta el cambio en la presión y la cantidad de aire que tendríamos que sacar para mantener la presión a los 210 kilopascales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, identificar que en este caso tenemos dos estados y para relacionar las condiciones de temperatura y presión de dos estados podemos utilizar lo que se conoce como la ley de Charles. Entonces, esta la voy a apuntar aquí. Entonces, en este caso nos dice la ley de Charles, no sé si se alcanza a ver bien ahí, que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Entonces, en este caso, nosotros tenemos, como ya vimos, dos sistemas. En el sistema o en las condiciones 1, que son para la parte 1 tenemos que la presión 1 son los 210 kilopascales y la temperatura 1 serían los 25 grados centígrados. En el caso 2 tenemos la temperatura que es la de 50 grados centígrados y nuestra incógnita sería la presión 2. ¿Sí? Entonces tenemos todo, podremos despejar para poder sacar la presión 2. Sin embargo, es importante considerar que para aplicar esta tenemos que trabajar con presiones absolutas. Entonces, en el caso de la presión de 210 kilopascales, es importante especificar que nos dice por ahí el problema que es la presión que da el medidor, por lo tanto se asume que esta presión es una presión manométrica. Y si recordamos la forma de determinar lo que son la presión absoluta, pues tenemos que la presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces, de esta manera, para tomar las presiones absolutas, pues no tendríamos ningún problema porque
conocemos también la presión atmosférica. Entonces, en este caso, para la presión 1, tenemos que la presión absoluta sería igual a la presión manométrica, que son los 210 kilopascales, más la presión atmosférica, que son los 100 kilopascales. Entonces, de esta manera decimos que la presión absoluta sería igual a 310 kilopascales. Esto para poder utilizarla en la ecuación de la ley de Charles para poder determinar la presión 2. Entonces, para esto tenemos que despejar la presión 2, entonces esa la voy a poner aquí. La presión 2 va a ser igual a la presión 1 sobre la temperatura 1, todo eso por la temperatura 2. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos todos los datos para sustituir en esta ecuación, pues ya nada más hacemos la sustitución. Entonces tenemos que la presión 2 va a ser igual a la presión 1, que es la presión absoluta, que serían los 310 kilopascales, entre la temperatura 1, que en este caso la temperatura 1 también se me pasó decirles que hay que ponerla en Kelvin. Entonces, para los 25 grados centígrados, estos van a ser igual a 298.15 Kelvin. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los 25 más los 273.15. Entonces, aquí ponemos la temperatura, que serían 298.15 Kelvin, y va a ser por la temperatura 2, que en ese caso van a ser los 50 más los 273.15, nos va a dar 323.15 Kelvin. Entonces aquí ponemos 323.15 Kelvin, y de esta manera pues se nos eliminarían los Kelvin y nos quedarían los kilopascales. Entonces, si hacemos la operación, serían 310 por 323.15 entre los 298.15, y tenemos que sería la presión 2 igual a 336.16 kilopascales. ¿Sí? Eso sería para la presión 2 determinada por, repito, la ecuación de la ley de Charles. Entonces, ya que tenemos la presión 1 y la presión 2, entonces vamos a sacar lo que es el cambio de presión, o delta P, que en este caso voy a borrar esta parte. Bueno, por aquí con rojo voy a anotar los resultados que hemos ido sacando. Entonces, la presión 2 va a ser igual a 336.16 kilopascales, para poder borrar esto. Entonces, como les decía, pues nos falta determinar lo que es delta P, donde delta P pues va a ser igual a la presión 2 menos la presión 1. Entonces, si ya determinamos eso antes, entonces ya nada más sustituimos. Entonces, delta P va a ser igual a los 336.16 menos la presión absoluta que habíamos determinado antes, que eran los 310 kilopascales. Por lo tanto, delta P va a ser igual a los 26.16 kilopascales. Entonces, esto sería nuestro valor de delta P. ¿Sí? Entonces, nada más hay que recordar que para esta parte tenemos que trabajar con lo que son las presiones absolutas.
Entonces, aquí voy a anotar nada más el resultado del delta P, que van a ser igual a los 26.16 kilopascales. Y vamos a continuar con la siguiente pregunta que nos dice que hay que determinar el aire que tendríamos que sacar para mantener la presión de 210 kilopascales. Esa presión sí es manométrica. Entonces, para poder determinar eso, pues se aplica lo que es la ecuación del gas ideal. En este caso voy a borrar esto. Entonces, nos dice aquí que, bueno, para poder determinar la masa del aire, les repito, pues tenemos que considerar que, bueno, la presión inicial es de 310 kilopascales, pero en aquel ya sacamos la presión 2, que serían los 336, que, bueno, menos los 100 de la presión atmosférica serían los 236.16 kilopascales. Entonces, en este caso, el volumen, o podemos asumir que el volumen de la llanta pues, no cambia. Al aumentar la temperatura, lo único que cambiaría es la presión. Entonces, tomando en cuenta la ecuación del gas ideal, nos dice que P por B es igual a M por R por T. Esta sería la ecuación del gas ideal. Entonces, la presión la conocemos, el volumen también lo conocemos, la masa, esto es lo que no conocemos, R sí lo conocemos y T también lo conocemos. Entonces, de esta ecuación nosotros despejamos que la masa va a ser igual a P por B sobre RT. Entonces, esta es la fórmula o la ecuación que vamos a utilizar para poder calcular la masa que tenemos en la... o sea, necesitamos saber cuánto de aire tenemos en el primer estado y en el segundo estado para poder determinar la diferencia entre la masa y así poder decir cuánto tendríamos que sacar de aire para poder aumentar para poder disminuir la presión a los 210 kilopascales. Entonces, en este caso, vamos a primero determinar la masa para en la llanta a 25 grados centígrados, la masa sería igual a la presión que dijimos que eran los 310 kilopascales y luego el volumen que son los 0.025 metros cúbicos y luego el valor de R, ese lo vamos a sacar de la tabla A1, que en este caso el valor de R son 0.2870 kilopascal por metro cúbico entre kilogramo por Kelvin. ¿Sí? Entonces, acuérdense que cuando la R va abajo, pues las unidades se ponen de esta forma. Esta se saca de la tabla A1. Y por último tenemos la temperatura, que la tenemos que poner en Kelvin, que ya habíamos dicho que son 298.15 Kelvin. Entonces, elimino Kelvin, elimino metros cúbicos, elimino kilopascales y me van a quedar los kilogramos. Entonces, si hago esta operación, entonces voy a determinar que, bueno, son los 310 por los 0.025 entre los 0.2870 por los 298.15. Entonces, de esa operación vamos a sacar que la masa 1, llamémoslo así, lo voy a anotar también aquí de este lado, la masa 1 va a ser igual a
0.0905 kilogramos. ¿Sí? Ese sería el resultado de esta operación. Entonces vamos a hacer ahora lo mismo, pero a la temperatura de 50 grados centígrados. Entonces borramos esto, cambiamos aquí la temperatura, que en este caso serían los 50 grados centígrados, y sustituimos de igual manera. En este caso, empezamos con los datos de la presión, que son los 336.16 kilopascales, por el volumen, que va a ser el mismo, 0.025 metros cúbicos, entre la R, que son 0.2870 kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin, y la temperatura, que son los 323.15 Kelvin. Entonces igual elimino Kelvin, elimino metros cúbicos, elimino kilopascales y me van a quedar de nuevo los kilogramos. Entonces, una vez que hacemos esta operación, vamos a obtener la masa 2, que va a corresponder a la llanta a los 50 grados centígrados. Entonces la masa bajo estas condiciones sería igual, aquí tengo ya yo el resultado. Entonces de esta operación nos resulta que tenemos 0.0835 kilogramos. ¿Sí? Entonces, al conocer M1 y M2, lo único que tenemos que hacer es sacar la diferencia entre estas dos para saber la cantidad de aire que tendríamos que sacar para poder mantener la presión original. Entonces, voy a borrar esto de aquí. Por lo tanto, como les decía, para sacar la cantidad de aire, pues sería M es igual a M2 menos M1. Entonces ya solamente sustituimos que tenemos 0.0835 menos 0.0, igual al revés, sería M1 menos M2. Entonces sería 0.0905 menos 0.0835, ambos son kilogramos. Por lo tanto, M va a ser igual a 7 por 10 a la menos 3 kilogramos. Entonces, esto es la cantidad de aire que tendríamos que sacar de la llanta a 50 grados centígrados para mantener la presión a los 210 kilopascales. Entonces, si se fijan, aquí hicimos primero para determinar la presión, pues utilizamos lo que es la ley de Charles, pero luego con la ecuación del gas ideal determinamos la masa en ambos sistemas, y luego ya solamente por diferencia determinamos lo que fue la masa que tenemos que sacar para mantener esa presión. Entonces, para la aplicación de la ecuación del gas ideal, pues bueno, podemos, dependiendo de los datos que tengan, si se fijan, en este caso determinamos la masa, pero igual se puede determinar el volumen, igual se puede determinar la presión, siempre y cuando contemos con los otros datos. Entonces, bueno, aquí termina la explicación de este ejercicio. Voy a subir por ahí algunos más para que ustedes practiquen y apliquen lo que